En este vídeo voy a hablar acerca de el eneagrama y Platón. Entonces, una cosa que es muy interesante acerca de la filosofía de Platón es la presencia del 3, ¿no? Entonces, esto es la ley del 3 en el eneagrama, ¿no? Como yo he dicho varias veces en este canal, los orígenes del eneagrama son muy remotos en el tiempo. Entonces, la ley del 3 la vemos en por ejemplo, la división de clases sociales que hace Platón, ¿no? Filósofos, guardianes y artesanos, ¿no? Y además les hacía corresponder una virtud, como en el enagrama que también habla de virtudes, a cada una de estas clases, ¿no? Los filósofos sería la prudencia o la sabiduría, lo que llamaban en griego la frónesis, los guardianes la fortaleza, el coraje, que en griego era la andreia, y lo de los artesanos la templanza o moderación, que en griego era sofrosine. Entonces esto a su vez lo hacía corresponder cada clase con una parte del alma, ¿no? La teoría del alma de Platón es tripartita, ¿no? Al igual que el enagrama que habla de tres centros, ¿no? Parte racional corresponde a los filósofos, parte volitiva o irascible, los guardianes, y parte concupiscente o apetitiva a los artesanos, ¿no? Entonces él también estableció un mito que hacía corresponder con estas partes del alma, el mito del carro alado. Entonces el auriga correspondía al alma racional, el caballo blanco dócil al alma volitiva, ¿no? Y el caballo negro, el caballo pasional también, indómito, el alma concupiscible, ¿no? También él hacía corresponder un metal asociado a cada una de estas clases o de estas partes del alma, ¿no? Oro para los filósofos, plata para los guardianes y bronce para los artesanos, ¿no? O sea, vamos aquí en orden decreciente de densidad. Entonces yo me pregunté cómo se podía hacer esto corresponder con el enagrama, y la verdad que es que hay una correspondencia directa, ¿no? Entonces, la manera en que lo voy a demostrar es que lo voy a hacer por tríadas y luego voy a juxtaponer una parte primaria de estas tres clases o de estas tres partes del alma con una secundaria o auxiliar. Entonces, voy a la tríada central, ¿no? Y entonces, de estos tres eneatipos, ¿cuál de ellos sería el que prime, por ejemplo, la virtud de la prudencia? Pues sería el eneatipo 6. ¿Y cuál sería aquel en el que la parte del alma más desarrollada sería la fortaleza, el coraje? Yo creo que el enatipo 9, ¿no? Porque esa constancia que tiene el enatipo 9, esa inercia de siempre constante sin cambiar de rumbo, yo creo que es una fortaleza, ¿no? Y luego, por otra parte, el enatipo 3 yo creo que se corresponde con los artesanos, porque el 3 es un carácter muy proactivo, ¿no? Una personalidad de tipo A. Entonces ya lo tengo para esta tríada. Ahora lo hago con las tríadas simétricas 5, 8, 2 y 7, 1, 4. Entonces voy a la 5, 8, 2. ¿Quién es el más filosófico de estos tres? El 5, en el tipo 5, filósofo. Luego, ¿cuál es el que tiene más desarrollada la parte del alma relacionada con la fortaleza o el coraje? La parte volitiva o irascible, el 8. Y entonces, por exclusión, pues el tipo 2 sería la parte de los artesanos. Luego lo hago con el 7-1-4. Entonces, de estos tres, el 1 es claramente el guardián, ¿no? Ese apego que tiene el enatipo 1 hacia las normas, ¿no? Luego el 4, que a veces se lo denomina el artista, ¿no? Pues lo correspondo con el artesano. Y entonces el 7, que sería el más intelectual de estos tres, pues con el filósofo. Entonces, lo que resulta en general es que me queda que la tríada de los mentales son todos filósofo dominante, luego la tríada de los viscerales guardián dominante y la tríada de los emocionales de la imagen artesano dominante. Entonces voy a ir un paso más allá y voy a decir, y ahora sí, distingo entre cada una de las tríadas por una función auxiliar, una función secundaria. Entonces, por ejemplo, de estos tres, ¿quién sería el que más se asociaría con la parte concupiscente o apetitiva? El enatipo 7, entonces filósofo artesano. Luego, ¿quién de estos tres se asociaría más con los guardianes? Bueno, la virtud del enatipo 6 sabemos cuál es, el coraje, entonces sería filósofo, guardián auxiliar. Y el enatipo 5 me quedaría como filósofo, lo cual yo estoy de acuerdo, el enatipo 5 es el más filosófico de todos los caracteres. Ahora lo hago con la tríada de los viscerales. Entonces, de estos tres, ¿quién es el que es más filosófico, el que practica más la prudencia? El enatipo 1. Entonces me quedaría como guardián filósofo. Y luego el enatipo 8, claramente ese es el que más muestra fortaleza y parte
volitiva o irascible, ¿no? Pues entonces guardián, guardián. Y por exclusión, pues me quedaría el 9 como guardián artesano. Luego lo hago con los de la tríada del centro de la emoción y me quedaría que de estos tres, pues el más proactivo, el que muestra más, una parte más volitiva, yo creo que es el 3, ¿no? Entonces me queda como artesano guardián. Luego el tipo 4, yo lo correspondo con artesano filósofo, porque muchos grandes filósofos de la historia de la filosofía, por ejemplo Heráclito, Schopenhauer, eran en la tipo 4. Más filosóficos, el 4 es más filosófico que el 2. Y por otro lado me quedaría el 2 como artesano artesano. Yo creo que también tiene ese sentido. El tipo 2 es muy sensual y el artesano corresponde con el alma apetitiva. Entonces, si lo quisiera hacer con los subtipos, lo que me sale es lo mismo, añadiendo una tercera función. O sea, filósofo, filósofo, por ejemplo, para el 5, si yo ahora quisiera hacer, voy por instintos, conservación social o transmisor. Si ahora lo quiero hacer con el conservación, bueno, pues el 5 cueva es el que más marca límites. Entonces ahí lo veo yo como guardián. Luego el 5 social es el más filosófico. Filósofo, filósofo, es el más filósofo de todo el enagrama. Y luego el tipo 5 sexual sería filósofo, filósofo, es el tipo artesano, porque este es el más eyoico de los del enatipo 5 y también es el que tiene más aptitudes artísticas, luego artesano. Luego lo hago por ejemplo, con el 6, ¿quién es el subtipo del 6 más filosófico? Es el social, ¿no? Entonces, filósofo guardián, subtipo filósofo, el 6 social. ¿Y quién es el que más tiene alma volitiva e irascible? El contrafóbico, guardián. Entonces, por exclusión, el 6 calor, en la conservación, sería el artesano, el concupiscente, con lo cual también está de acuerdo con que sea el subtipo yoico, ¿no? En el enagrama freudiano. O por ejemplo, luego con el enatipo 8. En el enatipo 8 el subtipo artesano sería el sexual, porque esto también está de acuerdo con que la mayoría de artistas que son en el tipo 8, dentro de los 8 que son artistas, son sexuales. Por ejemplo, Frank Sinatra o Picasso o Rembrandt. Luego el más mental sería el subtipo social, filósofo, y luego el 8 conservación, que es extremadamente territorial, eso de marcar límites, pues está de acuerdo con guardián, guardián, subtipo, guardián. Y así con todos. Entonces, si lo hago corresponder con el modelo padre, madre, hijo, lo que me queda es que filósofo enmarcaría con padre, guardián con hijo y artesano con madre. Y si lo hago con los subtipos, me queda la misma clasificación con la correspondencia que he explicado. Entonces, el alma tripartita, tal como lo presenta Platón, pues por tanto corresponde con las tríadas o centros de inteligencia, ¿no? La tríada de los racionales con los filósofos, ¿no? El alma racional, la tríada de los viscerales con los guardianes, ¿no? Y esto está de acuerdo también con el enagrama. El alma irascible, claro, esto se le llama la tríada de la ira. Y también alma volitiva, claro, porque es también la tríada de la acción. Luego los emocionales con los artesanos, de eso también creo yo, artesanos se fabrican la imagen, ¿no? Y también alma apetitiva. Y esto tiene sentido porque si se contempla desde el punto de vista del enagrama budista, el enagrama budista, la tríada de los emocionales, tiene que ver con el deseo. Entonces, claro, con la correspondencia entre deseo y alma apetitiva, pues tiene sentido, ¿no? Entonces, también con los metales resulta interesante que, por ejemplo, si vamos aquí a este nivel de los sanguíneos, los dos, el 7 y el 2, tienen artesano como secundario. Luego el 6 y 3 tienen guardián como secundario y 5 y 4 tienen filósofo como secundario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A medida que vamos abajo, vamos ganando densidad. Bronce, artesano, claro, para este nivel. Luego el siguiente, plata, porque la plata es más densa que el bronce, este nivel. Y luego el oro es el más denso, me queda por tanto en el fondo. Y además sería la correspondencia tan interesante que el 5, por tanto, filósofo, filósofo, sería oro, oro, lo cual tiene también que ver con la avaricia, ¿no? Del 5. Y por otro lado, el hecho de corresponder el enatipo 5 con el filósofo, en mi opinión también tiene sentido porque Platón decía que el filósofo rey, esa parte de rey sería la flecha 8, tiene que ser desapegado respecto a su posición de poder, es decir, que él preferiría una vida contemplativa y por tanto esa cualidad que tiene de no sentirse apegado al poder
impide que se corrompa, ¿no? Que el poder político le corrompa. Eso me parece bien hacerlo corresponder con el enetipo 5. Y luego, por otro lado, esa búsqueda que tienen los enetipo 4 de la belleza, pues si se hace corresponder con artesano o filósofo, entonces ya digo que filósofo lo correspondería con el oro, pues esa búsqueda que tienen los enetipo 4 por lo estético, por lo bello, pues me hace también corresponder con el oro. Entonces, más correspondencias con Platón. Bueno, la teoría de las ideas santas en el enagrama, que es el antídoto a las fijaciones, es muy similar a la teoría de la anamnesis en Platón, ¿no? Platón pensaba que nosotros ya tenemos las ideas necesarias para sanarnos, lo que pasa es que como que las hemos olvidado, y eso es muy próximo a lo que dice el enagrama con la teoría de las ideas santas. Y otra cosa es que el modelo de Platón, pues cada persona realiza la función dentro de la sociedad para la cual está mejor capacitado, mejor dotado. Y a eso él lo llamaba la justicia, justicia entendido como armonía. Entonces, desde el punto de vista del enagrama, lo que él estaba propugnando era que se hiciera una educación personalizada, y que yo creo que es algo también que tiene lógica, por la cual a los niños, por ejemplo, los de la tríada emocional, se les dé una educación, a los de la tríada mental se les dé una educación más de acuerdo con la tríada mental, y a los de la tríada visceral se les dé una educación más correspondiente a la tríada visceral. Entonces él pensaba que la armonía en la sociedad se alcanzaba cuando cada persona era capaz de desarrollar las aptitudes con las que estaba dotado. Entonces, si se conoce el enneagrama y la correspondencia que hay entre este modelo que presento yo, el eneatipos con las clases sociales de Platón, pues la verdad que es que yo también veo mucho sentido en aplicar el eneagrama, ¿no? Como hacía Platón a través de la ley del 3, pues para llegar a lo que él entendía por justicia o armonía de la sociedad. Y con esto pues hago una correspondencia entre la teoría de Platón, la ley del 3 y los eneatipos en el eneagrama.